Un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de Coordinación de Admisión y Nivelación. Nuestra área es la de Psicología Clínica y nosotros presentaremos acerca de la esquizofrenia y su relación con el aplanamiento emocional. Nuestro grupo está conformado por Daniel Tamirano, Odalis Pilco y mi persona, Thalía Basante. Empezaré con una introducción. ¿Realmente sabemos si nuestra realidad es la de todos? ¿O si nuestros conceptos son concebidos de la misma forma por la gente que nos rodea? Y aunque sí es cierto que la mayoría de personas no has inculcado los mismos preceptos, estos pueden ser distorsionados según pasando los años, por diferentes circunstancias o cambios dentro de nuestra mente. Ahora bien, ya teniendo una realidad distorsionada y alucinadora, se asume una falta de emocionalidad y sensibilidad ante situaciones que deberían ser conmovedoras. ¿Qué sucede con el individuo afectado y cómo es visto por el grupo que no tiene estas afectaciones? ¿No es paradójico juzgar y analizar la realidad de alguien, siendo que la realidad misma es subjetiva? Todos estos interrogantes son generadores de más interrogantes complicados, que el ser humano no puede responder, porque, aunque existe un sinnúmero de estudios referentes a la psicología y trastornos psicopáticos, estos no llegan a profundizar ni explicar totalmente por la complejidad misma de la mente humana. Así que podemos afirmar que en el mundo de la salud mental nos queda un arduo camino por recorrer y descubrir. La esquizofrenia no puede entenderse sin comprender la desesperación. Ronald Line. Un cordial saludo. Somos estudiantes de nivelación del área de salud de la Universidad Nacional de Chimborazo y hemos realizado este espacio para dialogar acerca de la esquizofrenia y el aplanamiento emocional. Damos la bienvenida a la psicóloga clínica Daniela Viteri, quien nos va a ayudar a solventar dudas acerca del tema y desmentir ciertos mitos acerca de los... La psicóloga Daniela Viteri es su profesión como psicoeducadora en Unidad Educativa Isabel de Godín en 2013, pasante de Psicología Clínica en el Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón y en el Centro de Atención Integral para el Adulto durante el 2014. Desde 2015 a 2016 ha trabajado como pasante de Psicología Clínica y como psicóloga clínica de distintos centros especializados. Actualmente es psicóloga en el corazón en el Ministerio de Salud. Para nosotros es un honor realizar esta entrevista con una profesional con tal prestigio recorrido y de antemano agradecemos su colaboración para este proyecto investigativo. Con esto cedemos la palabra a nuestra invitada especial. Buenas noches, chicos. Muchas gracias por el espacio. Como, bueno, ya dijeron, mi nombre es Daniela Viteri Cruz y soy psicóloga clínica de profesión. Gracias por el espacio y vamos a comenzar con las dudas que ustedes tengan. Tenemos que diferenciar una ilusión de una alucinación. Primeramente, una ilusión es una falsa percepción con objeto presente y una alucinación es una falsa percepción sin objeto presente. Entonces, en esta patología se pueden presentar las dos, pero obviamente las alucinaciones son mucho más frecuentes. Es decir, que una persona puede pensar o imaginarse que está hablando con alguien que realmente no está en ese momento y por tal motivo pues genera una alteración. Además, la esquizofrenia puede generar alteraciones a nivel comportamental y a nivel afectivo. Lo mismo que puede generar cierta dificultad en la interacción social, ya que muchas veces, como obviamente es una ruptura en la realidad, pues genera estigma social con las personas, puede generar discriminación, puede generar rechazo y por tal motivo muchas veces las personas con trastornos mentales graves o las personas con esquizofrenia pues pueden generar algún problema social. Ya, muchas gracias por su respuesta. Ya, continuamos con la pregunta 2. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de un trastorno esquizofrénico?
Al momento no existe una causa específica de la esquizofrenia, pero claro, se han hecho muchas investigaciones y se cree a la actualidad que pueden existir muchas influencias o muchos componentes. Como les digo, no existe algo específico, pero puede tener influencia pues, de factores genéticos, ya que en ocasiones puede existir predisposición en las familias, sobre todo de abuelos o de padres, que han presentado esta patología y puede generar pues que se pase de generación en generación a sus familiares. También puede tener influencia de factores biológicos, por ejemplo, y también, obviamente, lo más importante que se cree es que es la causa, pues es una desregulación de los neurotransmisores. Por tal motivo es que se presentan todas la sintomatología. Existe también una teoría de que el consumo de sustancias puede también influenciar la esquizofrenia, pero no es nada seguro. Y es un tema muy controvertido, ya que, bueno, pues se podría pensar que el uso de sustancias podría generar esquizofrenia, sobre todo el uso de sustancias que aumentan la dopamina, como la cocaína o las anfetaminas. Pero como les digo, no existe una causa específica, pero realmente sí existen muchas influencias, tanto genéticas, biológicas y psicológicas. Muchas gracias por la respuesta. También se sabe que una sintomatología negativa de la esquizofrenia es el aplanamiento emocional. ¿Nos podría explicar cómo se presenta y cómo se puede identificar dicha patología? A ver, el aplanamiento emocional se presenta por una dificultad o una incapacidad para expresar emociones o sentimientos y también para expresar en el entorno estas emociones y estos sentimientos. Se podría pensar que el aplanamiento emocional es como cierta indiferencia o tal vez cierto embotamiento o como que las personas se encuentran anestesiadas. ¿Cómo podríamos reconocer, me dijiste? A ver, se podría reconocer por la disminución de la propia expresividad, por ejemplo, en la expresividad facial o en la expresividad de la persona con la que estamos hablando, si es una persona con esquizofrenia, pero también recuerden que el aplanamiento está caracterizado también en trastornos depresivos. Otra característica en la que nosotros podríamos evaluar o darnos cuenta de una persona que tenga aplanamiento afectivo es por una reducción en el conocimiento de la expresión facial ajena. Es decir, una persona que tenga dificultades para reconocer la expresión facial de otra persona. Por ejemplo, una persona que tal vez esté con alguien enojado y no puede reconocer. Bueno, recuerden también que el aplanamiento se da en trastornos autistas. Por este motivo, pues también genera cierta dificultad social, ¿no? Aparte, el aplanamiento afectivo está relacionado con síntomas graves de la esquizofrenia, ya que recuerden, no estamos tratando como con trastornos específicos de que existe esto y esto y esto, sino que en diferentes personas se representa el trastorno de diferente manera. Existen características, pero ninguna persona con esquizofrenia es completamente igual a otra persona con esquizofrenia. Y también recordar que existen diferentes tipos de esquizofrenia que tienen sus propias características o su propia sintomatología. Ya. Como siguiente pregunta, ¿qué es lo que puede provocar el aplanamiento emocional en los pacientes que sufren de esquizofrenia? A ver, lo que podría provocar, obviamente, pues al no sentir placer y, claro, no sentir depresión, porque tampoco es una sintomatología depresiva grave, lo que podría generar en la persona, pues que tenga un funcionamiento plano y neutro, que tenga una conducta que no está marcada por ningún estímulo ni por una condición especial. Es decir, que la persona le da igual, por ejemplo, que no tenga preferencias, que no tenga motivaciones o que tal vez no tenga gustos específicos. Eso generaría en la persona. Ahora, ¿qué generaría a nivel social o a nivel de la familia, me dijiste? Puede generar problemas en relaciones familiares y también relaciones amistosas, ya que puede existir una ausencia de emotividad y una incapacidad para expresar alegría y ausencia del efecto en expresiones que pueden repercutir negativamente, ya que
Esto puede generar problemas con la familia, problemas incluso a nivel personal, a nivel amoroso, sobre todo si la persona está con personas que no conocen de su condición, que no le pueden, digamos, como comprender o que tal vez no saben el síntoma o la patología que está teniendo. Entonces sí puede generar dificultades a nivel social. Ya. Aparte del apenamiento emocional, ¿qué otros fenómenos psicopatológicos se pueden presentar conjuntamente con la esquizofrenia? A ver, la esquizofrenia presenta síntomas positivos, síntomas negativos y síntomas a nivel cognitivo. Los síntomas positivos están caracterizados por distorsiones, por delirios, por alucinaciones de diferentes tipos, por lenguaje desorganizado, por conductas motoras inusuales, es decir, extrañas, y a veces también por conductas desorganizadas. Ahora, también se presentan los síntomas negativos que son el aplanamiento afectivo, que ya lo hablamos anteriormente, la pérdida de su función, de su función motora en ciertos tipos de esquizofrenia, como la esquizofrenia catatónica. El aislamiento social y la anedonia. Y también diferentes, digamos, como alteraciones. Alteraciones de la persona a nivel de su comunicación, de su lenguaje, de su percepción, alteraciones a nivel afectivo y en ocasiones a nivel conductual también. Después de todo lo dicho, ¿cuándo se debe ingresar a un centro de especialización una persona que padece de esquizofrenia? Cuando su tratamiento se encuentre, digamos que esté en una etapa inestable, tal vez que haya tenido una recaída en la cual esté presentando síntomas psicopatológicos no controlados. ¿Cuándo es otro punto importante? También cuando tengo un riesgo de vida. Por ejemplo, que tal vez esta persona ha tenido pensamientos, planificación o intentos de quitarse la vida. También cuando esta persona tenga un riesgo para su vida o un riesgo para los demás, es decir, que tal vez esta persona pueda mostrarse agresiva. Yo realmente considero que siempre y cuando no se pueda tratar la enfermedad en consulta externa. Recuerden que anteriormente existían centros psiquiátricos mal llamados manicomios en los que estaban todas las personas con trastornos mentales en hacinamiento y pues realmente no era un proceso de recuperación, más bien era un proceso de reclusión. Entonces, realmente yo creo que ahora deben ser internados los pacientes que realmente tengan una recaída. Y siempre y cuando pues esté hospitalizado 15 días o el tiempo que el psiquiatra, el médico tratante crea necesario. Y después pues que sea dado de alta para que pueda ser reinsertado socialmente y seguir su tratamiento por consulta externa. Ya. En la actualidad, ¿cuáles son los tratamientos más eficientes frente a un cuadro esquizofrénico? Tal vez podría existir algún tratamiento quirúrgico eficaz. A ver, la esquizofrenia, como es un trastorno mental grave, pues requiere un tratamiento farmacológico en el cual el psiquiatra le da antipsicóticos. Eso como para ir controlando los síntomas, porque claro, debemos reconocer eso. No existe un tratamiento para curar la esquizofrenia como tal. Al inicio dije que es un trastorno mental grave, ¿verdad? Es crónico, ya que no se cura. Entonces existe un tratamiento farmacológico para ir tratando los síntomas, más no va a tener cura. Sin embargo, también es muy importante el seguimiento psicológico individual a la persona, ya que para ir tratando, qué sé yo, diferentes situaciones personales que puedan generar estrés, problemas que tal vez puedan afectar su afectividad o su bienestar. También es importante el seguimiento familiar, ya que la familia también ayudaría bastante en lo que es la adherencia al tratamiento. Y la adherencia al tratamiento va a constituir o va a definir, a determinar que la persona esté completamente estable.
Esto también va a ayudar a prevenir las recaídas. Y de ahí otras recomendaciones como tratamiento que también se podrían pues tomar en cuenta sería como psicoeducación a la familia, tal vez grupos de apoyo, terapia ocupacional a la persona pues si realmente lo requiere, rehabilitación o psicorrehabilitación en personas que tengan algún tipo de dificultad cognitiva. Creo que eso básicamente, el conjunto de de todos estos factores, de todos estos tratamientos o ayudas, tanto a nivel familiar como a nivel individual, van a mejorar la calidad de vida de la persona y va a ayudar a que la adherencia al tratamiento pues genere muchos más periodos de estabilidad en la persona. Ya, Ujú. como lo he dicho, ¿cómo puede llegar un paciente con esquizofrenia a ser funcional en su entorno? A ver, puede llegar a ser completamente funcional siempre y cuando tenga adherencia al tratamiento y su tratamiento esté controlado. Es decir, que sea una persona que si toma medicamento todos los días, pues se cumple el tratamiento todos los días. Si le ponen un ejemplo, si es una persona que tiene de tratamiento haloperidol de cada 30 días, sea constante en el uso de la inyección, así como sea constante en el uso del tratamiento. De esa manera podría generar como estabilidad. Aparte de eso, también es importante la red de apoyo familiar. Muchas veces lo que genera es inestabilidad o periodos o procesos como de recaída son dificultades familiares o a veces también el poco apoyo familiar que pueden tener los pacientes con trastornos mentales. Entonces, un paciente con una adecuada red de apoyo, con terapia familiar para las personas con quien viva, también ayudaría en su funcionamiento adecuado y también lo que creo que debemos reconocer es la inclusión. El que la persona sea incluida en un sistema educativo, si es un adolescente, si es una persona adulta, pues que sea incluida, que tenga un trabajo, por ejemplo. Ahora, las personas con trastornos mentales y las personas que tienen esquizofrenia tienen un carnet de discapacidad psicosocial. Entonces, este carnet de discapacidad psicosocial podría también ayudar a que esta persona sea incluida en un trabajo, ya que recuerden que todos los trabajos deben tener un porcentaje de personas con discapacidad. Entonces, si esta persona tiene funcionalidad, puede realizar adecuadamente su trabajo, pues podría ser incluido en un empleo estable, lo que ayudaría pues en su funcionamiento normal. Evitar más bien que las personas con esquizofrenia sean recluidas o estén encerradas en la casa todo el día. Si es una persona que tal vez puede mantener relaciones sociales estables, si es una persona que puede comprender que no tiene una dificultad en su atención o en su concentración, si es una persona que puede realizar un empleo por más simple que sea, pues es una persona que debería ser incluida en un empleo. Aparte de eso, creo que ¿cómo podríamos hacer que una persona sea funcional? Creo que cuenta mucho el seguimiento que tenga, no solo el seguimiento en su tratamiento médico, sino también un seguimiento psicológico, ya que muchas veces el seguimiento médico es, bueno, el paciente viene cada 30 días a retirar su medicación, vemos cómo sigue, le ajustamos la medicación o le seguimos dando. Muchas veces, si son pacientes ya estables, pues siguen dándoles la medicación para 2, 3 o 5 meses. Entonces, yo creo que también es importante el seguimiento psicológico. Deseamos situaciones que nos generan estrés, porque recuerden que los problemas son parte fundamental o digamos natural de la vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor si una persona con un trastorno mental puede tratar todas las cosas que le generen estrés, todas las dificultades personales, familiares, a nivel individual, para hacer como un proceso de prevenir recaídas y como para hacer que la persona pues tenga este grupo, esta red de apoyo que sería el psicólogo. Ya, ahora
Tocando el tema anterior, a su criterio, ¿por qué cree que a día de hoy sigue existiendo un recelo o rechazo al hablar sobre temas referentes a las patologías y trastornos mentales? Bueno, yo creo que existe todavía un estigma hacia la salud mental por creencias que hemos tenido, tal vez por pensamientos, ¿no? De que el que va al psicólogo o al psiquiatra está loco, de que tal vez el que va al psicólogo o al psiquiatra es una persona débil, es una persona trastornada. Entonces, partiendo de ahí, el estigma a la salud mental, pues, ha sido grande. Y también, por ejemplo, hacia personas con trastornos mentales, como personas con esquizofrenia, pues, como les decía anteriormente, en el pasado estaban encerrados, estaban hacinados en manicomios o mal llamados hospitales psiquiátricos. Entonces se les consideraba personas peligrosas, se les consideraba tal vez personas extrañas, personas raras. Entonces todo eso va generando como una creencia, un pensamiento social. Entonces de ahí parte el estigma hacia la salud mental. Y de ahí creo que parte también el estigma o digamos como el temor hacia las personas con trastornos mentales, por tal vez tener miedo, por pensar que son agresivos o así, pero principalmente por miedo y desconocimiento, porque por ejemplo, una persona que ya tiene un conocimiento acerca de la salud mental, de lo que es un trastorno mental, pues ya se quita el estigma y sabe que una persona tal vez que habla sola por la calle no es que pueda controlar su patología, no lo hace para molestar a otras personas. Simplemente tiene una patología que su característica principal es que tenga alucinaciones auditivas o visuales. En fin, entonces pienso que por eso existe este estigma. Aparte también por todos los pensamientos que podríamos tener de personas con un trastorno mental que no estén en un tratamiento. Porque, bueno, la pregunta anterior era cómo hacer que estas personas sean funcionales. Entonces, el estigma parte desde una persona con un trastorno mental que no tenga un tratamiento y que no pueda estar en una etapa funcional. Lastimosamente, al momento no todas las personas tienen acceso a un trastorno, perdón, a un tratamiento. Entonces, realmente de ahí creo que parte la discriminación, pero yo pienso que actualmente se está trabajando y se ha trabajado mucho con el estigma a la salud mental. Creo que la pandemia ha sido una oportunidad que no solo los psicólogos hemos tenido, sino que todas las personas hemos tenido para reconocer la importancia de cuidar nuestra salud mental. Por ejemplo, hace unos días lo que pasó en las cárceles, pues también pienso que es como una razón para darle la importancia al cuidado de la salud mental para que tal vez el gobierno de recursos para que los trastornos mentales sean tratados. Entonces pienso pues que es por eso. Pero pienso también por otro lado que es trabajo de todos, trabajo de todas las personas, pues informarnos, no caer en el desconocimiento o en el miedo, que simplemente pues van a hacer que rechacemos cosas que no conocemos. Entonces, ¿usted qué es lo que recomendaría para que las personas se puedan informar acerca de las enfermedades mentales? Ya, yo pienso que es muy importante, pues primero el autocuidado. La salud mental no es solo un tema de personas que tengan trastornos mentales. La salud mental es una parte importante del ser humano. Es lo que nos diferencia de las de las cosas y de los animales, las emociones. Un ser humano es emocional y eso es lo que nos hace personas vivas, ¿no? Entonces, primero reconocer que el ser humano tiene pensamientos, emociones, sentimientos y acciones, las cuales nos permiten ser seres funcionales y poder aportar a la sociedad. Entonces, cuando yo conozco mi salud mental, cuando yo cuido mi salud mental, pues lo mismo empiezo a hacer hacia afuera. Cuido la salud mental de las otras personas, veo cómo se sienten. Tal vez
reconozco alteraciones a nivel afectivo, a nivel comportamental o a nivel cognitivo. Y por ejemplo, si es una persona que no sabe qué es lo que esté pasando, pues es muy importante preguntar o asistir a un profesional en salud. Si puede ser un profesional en salud mental, pues mucho mejor, pero muchas veces pues no saben cómo asistir al psiquiatra o no saben cómo asistir al psicólogo, pues entonces en ese caso, si estamos teniendo alguna alteración a nivel afectivo, emocional, cognitivo o conductual, o vemos que un familiar lo está teniendo, pues consultar con un profesional de la salud, ya que el profesional de la salud nos va a remitir a un profesional en la salud mental con quien podamos contar. Y pues, por otra parte, también informarnos. No solo son trastornos mentales, por ejemplo, es discapacidad, es retraso mental, ahorita también lo que es autismo. Es muy importante informarnos para poder ser una sociedad inclusiva, para poder ser una sociedad que no rechaza a personas que creemos diferentes o que creemos anormales, pero realmente siguen siendo personas y eso va desde el trato. Por ejemplo, muchas veces escuchamos que dicen el alcohólico, el esquizofrénico, el adicto, el autista. Y no, siempre desde el trato cambiamos el mundo desde el lenguaje. La persona con esquizofrenia, la persona con autismo, la persona con discapacidad, la persona consumidora de alcohol o de otras drogas. Recordar eso, que antes de que la persona tenga un trastorno, es eso, una persona. Y también algo que yo suelo decir, si a esta persona está teniendo dificultades por su enfermedad, está teniendo alteraciones por su misma enfermedad, pues que nosotros no seamos un problema más en su vida, sino que más bien seamos una solución, que podamos con empatía y con comprensión, pues brindar un tipo de ayuda, o si no se puede brindar ayuda, pues evitar un mal innecesario como un rechazo o como un comportamiento pues que le generaría pues un daño o le haría sentir mal. Entonces, ¿sería recomendable visitar a un psicólogo clínico, algún experto de la salud, al menos una vez al año para hacerse chequeos y ver que todo esté bien? Sí, es al menos una vez al año por prevención, y si ya la persona tiene alguna alteración en su estado de ánimo, que no se siente bien, siente tristeza o tal vez tiene alteraciones a nivel de su pensamiento cognitivas o tal vez tiene alteraciones en su nivel de comportamiento, pues ya sería una atención como que urgente. De ahí por prevención se lo podría hacer una vez al año, y en adolescentes yo ahí recomiendo que se haga una atención cuando el niño o el adolescente está iniciando su proceso de prepubertad o de adolescencia, ya que recordar que en la adolescencia existen muchos cambios hormonales, físicos, de todo tipo, entonces sí sería bueno pues realizar un tipo como de prevención. Ujú. Pero digamos, un menor de edad no puede ir al psicólogo solo, sino acompañado por un adulto mayor. Entonces, si esta persona adulta no está de acuerdo a que vaya con el psicólogo, ¿qué se puede hacer en esos casos? En esos casos, si no existe el apoyo de la familia, pues tal vez se podría buscar algún otro familiar, tíos, algún hermano, algún abuelo, o tal vez hablar con tutores de escuelas, por ejemplo, hablar con los tutores, hay psicólogos en los centros educativos, en los colegios. Entonces tal vez se podría hacer un primer acercamiento por ese lado. Porque claro, un adolescente y un niño tienen que asistir a una consulta pues con los padres. Y por último, ¿le gustaría dar alguna recomendación así al público en general sobre todo esto? Bueno, pues la recomendación más importante, yo creo que todos debemos fomentar el autocuidado de la salud mental. Realmente el cómo nos sintamos, el qué pensamos, el cómo lidiamos día a día con la vida, con las dificultades, con los problemas, pues cuenta mucho en qué clase de vida estamos teniendo. Así que yo la recomendación pues que les doy es que
Realmente disfrutemos del presente, que es lo único que tenemos, que disfrutemos de las personas con quien podemos compartir y también que nos conozcamos, que fomentemos el amor propio, que el autoconocimiento sea una materia en la que ya pasamos, que podamos reconocer, aceptar cómo somos y también que podamos divertirnos. Siempre es importante, a veces nos recomiendan como hacer ejercicio, meditar, relajación y uno dice como, qué mal, pero no, realmente al poder hacer actividades que nos gusten, actividades que nos relajen, pues nos vamos a sentir mucho mejor. Así que la mejor recomendación es fomentar el autocuidado de la salud mental y también interesarnos por nuestros familiares, estar muy pendientes ante algún cambio importante en su salud. Ya, entonces con eso estaría finalizada la entrevista y muchas gracias por ayudarnos a solventar las dudas que teníamos. En conclusión, la interrelación entre el trastorno esquizofrénico y el aplanamiento emocional recae en el hecho de que la segunda es una característica o efecto negativo del trastorno esquizofrénico. Sin embargo, se puede llegar al caso en el que el aplanamiento emocional se lleva mucho más protagonismo. Esto no quiere decir que podamos dejar por alto el fenómeno psicopatológico denominado aplanamiento emocional. Además, es necesario que se cambie la idea de que tener una enfermedad mental es sinónimo de exclusión de la sociedad, ya que este tipo de patologías afecta a la sexta parte de todos los habitantes del mundo. Los encargados de planificar una estrategia para incentivar un buen cuidado mental son las autoridades competentes de la área de salud y nosotros mismos, ya que nuestra carrera se centra en el bienestar mental.